Perfecto, vamos a comenzar inmediatamente. Si me pueden confirmar que escuchan bien y que pueden ver la pantalla, por favor, como es habitual antes de comenzar, si son tan amables. Y también para que sepan dónde está el chat y cualquier duda o consulta que tengan la pueden hacer llegar por ahí. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro, Juan Pablo, Orlando, Maca y Raúl. Muchas gracias. Perfecto. Ya, vamos a comenzar entonces con este seminario donde vamos a ver lo que se viene para las próximas semanas. Hechos muy importantes para las economías de Estados Unidos y la de Chile. Vamos a comenzar hablando de lo que es este plebiscito que se viene para Chile. Y antes de eso, quiero que se pueden ingresar a la página blog.capitalia.com, ya que en esta página precisamente van a poder entrar a tanto el Special Report del plebiscito de Chile como de las elecciones de Estados Unidos. Tenemos harto material, están las 5 claves del día, bajamos un poco y tenemos inmediatamente la prueba versus rechazo, la decisión de Chile, este informe donde al hacer clic se le va a desplegar en una nueva, se va a desplegar una ventana. Yo ya tengo obviamente abierta esta ventana, pero para que vean, al hacer clic acá, nos vamos a ver cómo nos lleva inmediatamente al apruebo versus rechazo, la decisión de Chile. Y si seguimos bajando, vamos a encontrar elecciones presidenciales en Estados Unidos, cómo reaccionará el mercado y también al hacer clic podemos ver el Special Report sobre las elecciones en Estados Unidos. Así que los dejo cordialmente invitados a que visiten blog.capitaria.com, donde además van a poder ver el calendario de webinars que se viene para los siguientes días y también para que lo revisen los días lunes y ver el calendario semanal. Vamos y partamos por lo que es este plebiscito en Chile, un plebiscito histórico. El 25 de octubre del 2020, que es un día domingo, vamos a tener este plebiscito donde la ciudadanía va a determinar si es que está de acuerdo con un cambio en la Constitución. ¿Por qué es importante lo que se viene con el plebiscito en Chile? Porque esto obviamente va a generar y ya está generando bastante incertidumbre en lo que es el mercado chileno. Vamos a ver, primero podemos observar en el blog de Capitaria la introducción, que es lo que se espera dentro de este plebiscito, pero quiero que nos enfoquemos en el IMASEC de los últimos 2 años. Voy a hacer zoom. Uno puede hacer clic también y puede ver de mejor forma este gráfico. Al hacer clic en este gráfico podemos observar el índice mensual de actividad económica, el cual representa lo que es la actividad económica de Chile mensualmente. Y podemos observar cómo en los meses de octubre y noviembre del 2019 fueron los primeros meses de caída después de largos meses donde la economía chilena se mantenía con un crecimiento constante. Se vio este declive en la actividad económica, cayó un 3,3% en octubre, un 3,4% en noviembre. Fueron caídas importantes para la economía chilena, mucho menores a las actuales, pero obviamente hay que considerar el efecto pandemia, que eso ha generado un debilitamiento generalizado en la economía mundial, no es algo de Chile. Esto fue un factor interno en Chile debido a que el 18 de octubre lo que tuvimos fue precisamente el estallido, el llamado estallido social, donde comenzaron unas marchas pacíficas, pero que de a poco fueron transformándose lamentablemente en manifestaciones con bastante violencia, lo que implicó que muchos locatarios tuvieran que cerrar, un deterioro importante para la economía chilena. No fue solamente en Santiago, fue en diversas ciudades de Chile, y eso obviamente impactó a la economía local. Hoy en día, fíjense cómo está el IMASEC de los últimos meses, caídas del 15%, 14%, cercano a un 10% durante la última lectura, y esto se ha debido precisamente a la pandemia del coronavirus. Ahora hay algo muy importante que hay que considerar. Ya estamos viendo algunos signos de nueva violencia en las manifestaciones. Lamentablemente el fin de semana vimos que ya hay algunos indicios de que podría empezar a agravarse la situación de cara al plebiscito. El domingo subsiguiente es 18 de octubre, una semana antes del 25 de octubre, que es el plebiscito. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque el 18 de octubre se cumple un año desde el llamado estallido social. Y ya se está llamando una marcha, una convocatoria más grande de la historia, lo que esperan que se junte en esa marcha. Y
que sea una marcha pacífica no es ningún problema. El problema es que hemos visto ya con evidencia en los últimos, principalmente a fines del año pasado, de que estas marchas no terminan de buena forma y los más afectados son los locatarios cerca de los lugares donde se junta la gente, y que eso puede generar nuevamente un deterioro para la actividad económica local. Por lo tanto, en medio de una pandemia que ya la actividad está bastante presionada, podríamos tener un nuevo signo de presión, bajista por supuesto, considerando el escenario que se viene de cara a las próximas semanas. Así que hay que estar muy atentos porque todo eso puede impactar en las perspectivas de la economía chilena. Acá está el impacto del 18 de octubre del año pasado. Vemos cómo el dólar peso al cabo de un trimestre, o de un mes primero, subía un 9%, el trimestre un 8,3%. El euro contra el peso subía un 8,5% a un mes después del estallido. El ETF de Chile, que tiene 33 acciones que cotizan en la Bolsa de Santiago, cayó cerca de un 15% después de un mes. Y, por ejemplo, las acciones dadas por el ADR de Santander Chile, por supuesto, cayeron un 15,4% después de un mes y un 26%, 25% después de un trimestre. En resumen, ¿qué fue lo que sucedió? El peso chileno se debilitó fuertemente y el impacto para la economía chilena se vio en las acciones locales y especialmente en las que sufrieron de forma mucho más fuerte esta violencia que se vivió en las calles. ¿Cuál es el escenario actual? Hoy en día estamos entre el apruebo y el rechazo, que son las dos elecciones que hay que tomar el 25 de octubre. Si es que se aprueba una nueva constitución o se rechaza una nueva constitución. Y obviamente cómo se aprobaría, en caso de aprobar, cómo se aprobaría, por qué método. Pero lo importante es que va a ser el apruebo frente al rechazo. ¿Qué dicen las encuestas? Hay muchas encuestas, esta es una de ellas, 74% está a favor del apruebo, 17% el rechazo, están mucho más cargadas al apruebo las encuestas. Pero también hay que considerar la medición de redes sociales. Ustedes saben que hoy en día las redes sociales son todo en términos de datos, de compartir vivencias y también de compartir opiniones. Y acá es a través de conceptos como yo apruebo o apruebo y yo rechazo o rechazo, se hace una medición de qué cantidad de personas están tuiteando y en distintas redes sociales, en Instagram, escribiendo este tipo de comentarios. Ahora, acá uno podría decir que quizás no es tan medible o no es tan ligado a la realidad, considerando de que una persona podría decir que no aprueba y que se va a aparecer en la prueba o el apruebo. Y la verdad es que hoy en día, si es que uno echa un vistazo a las redes sociales, la gente que está en contra del rechazo no escribe la palabra rechazo, la escribe con números entre medio. La gente que no está de acuerdo con el apruebo no escribe apruebo, escribe con números entre medio. Por lo tanto, esta medición es cuando se escribe de forma literal las palabras. Y acá ya se ve un poco más mixto, no se ve tan cargado. Y podemos ver cómo algunas comunas, como Las Condes, por ejemplo, Vitacura, también en Temuco, tenemos Antofagasta, que están a favor en términos de mayor al 50%, favoreciendo el rechazo. En términos, insisto, de la medición de redes sociales, esta no es una encuesta, es lo que se está comentando en redes sociales. Y otras comunas, como por ejemplo Valparaíso, La Reina, Maipú, y también tenemos, por ejemplo, levemente La Serena y levemente Concepción, que está bastante más parejo, pero principalmente Valparaíso, La Reina y Maipú están con un fuerte, en la medición de redes sociales se mide bastante fuerte la palabra apruebo o yo apruebo. Por lo tanto, esto podría ser alguna medición, obviamente que podría estar más ligado a lo que se está hablando en las redes sociales, pero insisto, estas no son encuestas, ¿ok? Las encuestas marcan una tendencia a que el apruebo podría estar ganando de momento, obviamente que todo puede cambiar en las últimas semanas. Y en base a eso, vamos a ver algunas alternativas de trading, pero quiero comentar algo que ya conversamos durante, cuando vimos la semana pasada, precisamente este special y un webinar exclusivo sobre el plebiscito de Chile. Yo no soy muy optimista con respecto a lo que pasa con la economía chilena de cara al plebiscito. Creo que por tanto el apruebo como el rechazo puede generar un deterioro importante para la economía. ¿Y por qué? Lo voy a repetir en caso de que alguno de ustedes no pudo asistir el miércoles pasado. Por algo bastante sencillo, porque si llega a salir el apruebo como ganador, si bien a nivel interno en Chile puede que no haya manifestaciones con violencia, que se calme un poco la situación a nivel interno,
por parte del exterior van a ver de mala forma un país que está haciendo un cambio constituyente. Y eso no es algo que yo crea, es algo que se ha visto siempre, que hay un cambio constituyente en algún país, genera incertidumbre, y la incertidumbre es lo que menos quieren los inversionistas. Por lo tanto, en ese momento se puede ver una salida de capitales importante, un menor ingreso de capitales a quienes pensaban invertir en Chile, y obviamente podría generar un deterioro en la clasificación de riesgo país de Chile. Y todo eso lo que conlleva es que sale inversión o ingresa menos inversión. ¿Cuál es el problema de eso? Uno, de que la actividad económica se ve claramente restringida, se ve bastante alicaída. Pero además de eso, tenemos otro efecto, y es que al haber menos dólares circulando, el dólar se aprecia frente a la moneda chilena, una moneda que ya va a estar mostrando depreciación por la incertidumbre que genera el plebiscito, y en el caso que gane el apruebo esta nueva constitución, de cómo se va a realizar esta nueva constitución. Por lo pronto, vemos en un gráfico diario que en el corto plazo trae esta pequeña directriz alcista que hoy día trató de ir a buscar, no la alcanzó en plenitud, pero sí alcanzó una zona de soporte bien interesante. Aquí voy a ponerle un color más notorio y un grosor mayor para que se note bien una línea negra, para que se fijen cuáles son los niveles aproximados que alcanzó en la jornada de hoy. Entre 791 y 792 tuvo esta caída el dólar contra el peso chileno, después de haber alcanzado la zona de 800 pesos, ligeramente sobre los 800 pesos. Para entrar con posiciones compradoras, quienes quieran entrar con compras, deberá hacer con una consolidación de los 800 pesos. Si llega a ganar el apruebo, probablemente va a generar lo que les acabo de comentar, esta incertidumbre por parte del exterior con Chile, lo que implicaría obviamente una depreciación de la moneda local y una apreciación del dólar frente al peso chileno, situación que podría llevarlo a máximos anteriores, cercano a los 807, 808 e incluso hasta los 824 como una siguiente zona de resistencia. Ahora, ¿cuál sería un buen nivel para ingresar? Con compras, pensando en ese escenario. En el soporte que estamos viendo actualmente, 790, 791 es un nivel bien atractivo, y también con una consolidación sobre los 800 pesos. Ahora, veamos qué pasaría si gana el rechazo. Si llega a ganar el rechazo, también generaría incertidumbre, pero esta incertidumbre ya no sería desde la parte internacional hacia Chile, sino que podría venir por la parte local, muy probablemente. ¿Y en qué sentido? En que podríamos ver nuevamente manifestaciones o con mayor violencia las que hemos visto ya en las últimas jornadas, especialmente el fin de semana. Esa mayor manifestaciones con violencia pueden volver a generar el mismo escenario que vimos el 18 de octubre del año pasado, algo que fue muy negativo para la economía chilena, donde el billete verde se vio fuertemente apreciado, y acá quiero que vean el gráfico. Voy a marcar precisamente el 18 de octubre en esta línea vertical punteada. Acá está el 18 de octubre, el día viernes. A eso de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, partieron los demanes mucho más violentos. El salto que tuvo en la apertura del lunes fue bastante importante, fue un gap bien, bien fuerte para lo que se mueve el dólar peso normalmente. Y para que se hagan una idea, voy a decirles los precios exactos de cierre y de apertura. Tengo que mover aquí algunas cosas del GoToWebinar para poder, ahí está, ya. Tenemos el cierre del día viernes fue de 709,6 y la apertura del lunes fue de 722. Estamos hablando de más de 12 pesos de gap, cerca de un 2%, que para un par de divisas es muy fuerte tener un gap de esa magnitud. ¿Qué pasó posterior a eso? Siguieron las manifestaciones, siguieron las violencias, y el dólar tuvo un impulso importantísimo. Algunas intervenciones del Banco Central generaron cierto alivio, pero después siguió esta senda alcista hasta una intervención mucho más violenta del Banco Central de Chile, que intervino el tipo de cambio. De todas maneras, podríamos ver un escenario de que también sea bastante alcista para el dólar contra el peso chileno. Por lo tanto, si llegan al rechazo, también podríamos ver una mayor apreciación del dólar contra el peso chileno. Y en ese escenario, creo que los 824 incluso podrían quedar bastante en niveles de soporte en algún momento, ya que las siguientes zonas a monitorear estaría cercano a los 838 pesos. Para ver el euro contra el peso chileno es un escenario bastante similar. Acá, por un deterioro del peso chileno, obviamente se ve apreciada
el dólar y también se ha apreciado el euro. Acá tenemos el salto del 18 de octubre hasta al 21 de octubre, que fue después del fin de semana, y siguió con un impulso muy importante durante las próximas jornadas. Algo bastante similar, la diferencia es que acá ya estamos en niveles bastante elevados, estamos cerca de los máximos históricos, no literalmente cerca, pero estamos mucho más cerca que el dólar contra el peso, estamos en los 934 pesos y los máximos históricos están cerca de los 967. Para el dólar contra el peso estamos en los 794 y el máximo histórico estuvo en los 878, 879. Por lo tanto, para el dólar aún queda un trecho mayor. ¿Y por qué el euro está más elevado que el dólar contra el peso chileno? Porque efectivamente el euro se ha apreciado frente al dólar en el mundo. Estados Unidos tiene una política monetaria ultra expansiva, está generando estímulos monetarios y fiscales de forma extremadamente agresiva y eso ha debilitado al dólar frente a distintas monedas. Y es por eso que el dólar contra el peso está en niveles menores que el euro contra el peso. Estamos en el euro a cerca de 33 pesos los máximos históricos, en el dólar contra el peso estamos a cerca de 80 pesos aproximadamente, 84 pesos. Así que aún queda un camino porque podría seguir avanzando. Insisto, independiente si llega a ganar el apruebo o el rechazo, lo más probable es que, y lo que no son buenas noticias, por supuesto, es que se vea una mayor incertidumbre de cara a lo que queda de año. Un par de ADRs a monitorear, que son acciones chilenas que transan en Estados Unidos. Uno de ellos es la empresa CCU. CCU que obviamente tiene un impacto importantísimo, especialmente por los locales que se han visto destruidos durante octubre, noviembre del año pasado, y también los que podrían destruirse en este periodo, insisto, especialmente si seguimos viendo signos de violencia como ya empezamos a ver el fin de semana. En ese escenario, perdón, estábamos en primavera, así que entenderán los que somos alérgicos, ya me entienden cómo estamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, primero, venía con un debilitamiento ya el año pasado la acción de CCU y muchas acciones chilenas, pero fíjense el impacto desde el 18 de octubre. Acá fue el 18 de octubre del año pasado y desde ese momento para adelante ha sido una caída mucho más agresiva, ¿ok? El ADR de CCU se puede tradear tanto al alza como a la baja, se puede especular a la baja con ventas cortas y creo que podría ir a buscar nuevamente esos mínimos alcanzados por la pandemia a comienzos de este año, cercano a los 11 dólares con 25 centavos aproximadamente. E incluso creo que el escenario podría ser aún peor. ¿Y por qué? Porque hoy en día no sería solo un eventual estallido social 2.0 o una incertidumbre internacional frente al país, sino que hay que sumarle que estamos en medio de una pandemia. Y en medio de una pandemia, sumarle una crisis social o crisis política, obviamente que es una mezcla que no va a ser favorable para las distintas compañías de Chile, especialmente para las que tienen un impacto mucho más fuerte con respecto al consumo de las personas. Y CCU es una compañía que tiende a mostrar un desempeño favorable cuando las personas tienden a mostrar mayores ingresos, pero un desempeño muy negativo cuando se ven ciclos que son bajos para la economía chilena. Por lo tanto, podríamos ver algunas alternativas de mayor caída y para especular con compras creo que no sería el momento aún, esperaría un poco lo que pase después del 25 de octubre. Otra acción que creo que podría verse bastante presionada a la baja es la acción del Banco Santander Chile. Tiene un piso cercano a los 13 dólares con 25 centavos la libra. En este caso hay que estar muy atentos a lo que sea, obviamente, esta situación con respecto al plebiscito. Como ya les comenté, que cualquiera de los dos escenarios no deberá ser favorable para Chile, por lo menos en el corto plazo, no estoy hablando de largo plazo. Estoy hablando de la incertidumbre de corto plazo, que quede bien claro eso. Si es que se sigue viendo un escenario más desfavorable en el corto plazo, perfectamente la acción de Santander Chile podría seguir mostrando este último debilitamiento con una tendencia bajista muy clara. Por otra parte, hay que considerar de que si un banco central quiere apoyar a la economía, lo que tiene que hacer es bajar las tasas a mínimos. ¿Y qué pasa cuando se bajan las tasas a mínimos?
el sector que más sufre es el sector financiero, específicamente el bancario, porque tiene menos competitividad. Al haber una tasa de interés tan baja interbancaria, implica de que los bancos tienen que ser mucho más competitivos para ofrecer una buena tasa, una tasa favorable. Y adicionalmente a eso, el Banco Estado de Chile ha estado ofreciendo una tasa hipotecaria muy baja que la anunció en horas de ayer. Y adicionalmente a eso, tenemos que la tasa en Chile ya está baja, pero si sigue habiendo un revuelo interno, esa baja de tasa fue claramente por la pandemia, partió con la situación del 18 de octubre del año pasado, pero hoy en día ya podrían haber mayores bajas de tasas, si bien no ha sido muy explícito el Banco Central, hay que ver el escenario que venga de cara a después del plebiscito. Si el escenario económico es aún más débil en Chile, se verían perjudicados los bancos porque aumentarían los impagos, pero además, si es que el Banco Central anuncia que mantendrá las tasas bajas durante un mayor tiempo o incluso llega a bajarla, sería algo que presione de forma adicional a lo que son los bancos en Chile. ¿Qué problema hay? Que la DR Santander lamentablemente uno no puede hacer venta corta, como para haber aprovechado alguna caída con esta situación. Pero sí hay que monitorear los 11 dólares con 30 centavos, ya que podría ser un nivel que se sostenga pensando en algún impulso ya después del plebiscito. Por lo tanto, hay que también monitorear los niveles que sean importantes de cara a lo que se venga este 25 de octubre. A ver si es que hay algunas preguntas por allí antes de continuar. Si es que hay algunas preguntas, perfecto, antes de pasar a lo que son las elecciones de Estados Unidos, que es el tema que viene. Acá tengo algunas preguntas. Primero, ¿da lo mismo que gane la convención mixta o constituyente? O sea, elegir completamente quiénes deben redactar la nueva constitución. Muy buena pregunta, Héctor. No da lo mismo, pero hoy en día la incertidumbre va a estar sí o sí si es que hay un cambio en la constitución. Ahora, para evaluar eso, obviamente que primero habría que saber quiénes estarían dentro de esta convención, pero eso ya sería un tema posterior a que ya se salga el apruebo. La situación que el mercado va a estar vigilando hoy en día es si es que Chile va a estar en un proceso constituyente o no. Y la segunda derivada, el segundo paso sería después monitorear eso, Héctor. Pero lo importante es que independiente de qué situación pase en el mercado, perdón, en el plebiscito, eso sí debiera generar incertidumbre y debiera apoyar a un dólar más apreciado frente al peso, a un peso más presionado frente a las distintas monedas y también una caída en las acciones chilenas principalmente. Aunque la tasa del central esté baja, por riesgo país, situación interna, los bancos no han bajado tanto. Los bancos no han bajado tanto, pero de todas maneras se quedan con menor margen, Sebastián, porque a pesar de que la tasa nunca un banco la va a llevar completamente la interbancaria a su tasa comercial, por algo muy sencillo, porque no tendrían ingreso a través de tasa de interés. Por lo tanto, ese escenario sigue manteniéndose competitivo, se sigue manteniendo competitivo los bancos, pero con un sesgo bajista, un sesgo de que los márgenes son cada vez más acotados. Y eso lo podemos ver claramente con el gráfico de Santander, o sea, de que ya está cerca de mínimo no visto desde comienzos de año, que fue cuando la pandemia estalló, estaba en Europa con mucha fuerza, ingresando a Estados Unidos con mucha fuerza y también a Latinoamérica, nos indica de que efectivamente el sector financiero está bastante golpeado por los factores externos, como es una pandemia, y también por la situación país. Sigamos. Por fundamental y técnico, estarías comprado ahora ya en dólar peso? Sebastián, buena pregunta, bien directa. Yo estoy comprado en dólar peso. No sé si te sirve esa respuesta, pero yo por lo menos estoy comprado en dólar peso, bueno, desde hace algún tiempo ya, pero porque yo creo que toda esta época de incertidumbre debiera seguir apreciando al dólar contra el peso chileno. ¿Dónde me gustarían las compras con mayor fuerza? No con un apalancamiento extremo, pero con mayor convicción más que fuerza. Con mayor convicción es apoyándose, y voy a volver a poner el gráfico, en los 791, 792 o con una ruptura de los 802 que ya pareciera estar siendo una nueva zona de resistencia en el corto plazo. Pero sí, yo mantengo una postura alcista con el dólar peso. Veamos. No olvidar también que con la portabilidad financiera presionará a la baja las tasas por la competencia entre bancas. Muy buen punto, Héctor, como siempre, aportando hechos muy
y datos muy claves, eso también va a generar de que haya una mayor competitividad adicionalmente a las tasas bajas, por lo tanto, debiera seguir presionando a los bancos. Se habla que, el nivel de incertidumbre pudiera darse respecto del porcentaje en que pudiera ganar el apruebo o el rechazo. Ese porcentaje de resultados por apruebo o rechazo, cómo pudiera afectar al dólar peso en el corto plazo. Puede afectar de alguna mayor o menor medida, pero yo creo que va a ser algo bien menor, ¿ok? Bien insignificante si es que llega a ganar por mucho o por poco porcentaje. Ahora, si es que llega a ser muy parejo y obviamente gana una prueba, por ejemplo, y llega a ser muy parejo, perdón, o gana un rechazo y llega a ser muy parejo, obviamente van a tener una oposición muy fuerte, lo que podría generar obviamente una incertidumbre mayor, pero no creo que sea el factor clave que impacte el mercado. Yo creo que va a impactar, si es que llega a ganar la prueba, va a afectar el proceso constituyente de Chile de forma internacional con nosotros, y si llegan al rechazo, las posibles, muy probables manifestaciones que se concreten en Chile también va a generar incertidumbre. Por lo tanto, serían dos escenarios que por lo menos yo vengo viendo con incertidumbre, que de hecho ya lo hemos comentado anteriormente. ¿En qué precio estás comprado? Estoy en los, bueno, no sé si valga la pena decirlo, pero brevemente los tengo acá. En los 68, 72 y 79. Y tengo unos buy stop para los 803. No, ya lo contesté, no te preocupes. Sí, total, no, hay que ser transparente. ¿El cobre tendría algún efecto con este plebiscito? Buena pregunta, Germán. Con el cobre, con cincel, sí, para que vea, Héctor, que tengo el dato. Con Germán, ¿el cobre tendría algún efecto con este plebiscito? Podría tener un efecto, pero ni siquiera de segunda derivada, iría tercera, cuarta, quinta derivada. Si es que en esta nueva constitución hay algún escenario que implique, afecte implique algún cambio o afecte a la producción de cobre, ya sea por las utilidades, ya sea por un precio establecido, por cualquier motivo, que eso obviamente hay que saberlo cuando ya se empiece este eventual proceso constituyente, si es que gana el apruebo, eso podría generar, porque Chile es el principal productor de cobre en el mundo, eso podría generar algún cambio en la cotización del cobre, pero solamente bajo ese escenario. Si es que no se llega a tocar nada de la producción de cobre, nada de la parte minera de cobre, no debiera generar ningún impacto. Así que para eso habría que esperar, obviamente, lo que pase con esa situación. O a la propiedad privada, pregunta Héctor, exacto, si es que la propiedad privada también debiera tener algún impacto para algunas mineras, así que eso también debiera generar alguna situación. Ahora, lo importante que quiero, sí, tenemos harta producción de cobre privada. De hecho, las pymes es impresionante la cantidad de la producción que es del país. Algo que también quiero mencionarles es que, hablando precisamente del cobre, la próxima semana, La Escondida, y hay otra minera más que se me acaba de olvidar el nombre. Uf, me carga cuando se me va el nombre bueno, no importa. La Escondida y hay otra minera importante, debieran partir con un proceso donde están gestionando mayor cantidad de dinero para evitar una huelga, ¿ok? Probablemente se va a aplazar 5 días adicionales, por lo tanto, entre la semana siguiente y subsiguiente podríamos tener noticias con alguna eventual huelga de alguna minera importante en Chile. ¿Qué pasaría con eso? Que el cobre podría tener algún impulso debido a este escenario. Ahora, si llegan a un acuerdo antes de que se cumpla el plazo, obviamente que ese escenario quedaría completamente olvidado. Pero es algo a monitorear, sobre todo para las próximas jornadas. ¿Cómo impactaría eso al dólar contra el peso, por ejemplo? Si sube el cobre, baja el dólar contra el peso porque las expectativas de ingreso de dólares aumentan y eso implicaría que habría más dólares circulando. ¿Qué fuerza ganaría, según yo, entre el plebiscito y un eventual impulso del cobre? Para mí ganaría el plebiscito, pero esa alza del cobre debiera generar que el impulso del dólar peso no sea tan fuerte. No sé si me explico con eso. Si quedan algunas dudas por allí, me pueden comentar. Lo pregunto porque vendí en cobre los 302. Perfecto. Germán, yo también estimo que el cobre debería tender a corregir. Lo único que tengo temor es lo que les acabo de comentar, de que podría venir este escenario de que hay alguna huelga con algunas mineras importantes en Chile. Es un escenario, no es que vaya a pasar, pero si es que llega a darse esta situación, obviamente que podría impactar al precio del cobre. Lo bueno
Para los que están vendidos, obviamente, yo también estoy vendido, Germán, te aprovecho de comentar. Para los que estamos vendidos en el cobre, podría ser un escenario que no impacta de forma inmediata, sino que se muere un poco más de plazo en tener algún impulso mayor. Ahí, muy importante, y de hecho vamos a ver levemente lo que es el cobre, para que quede más clara esta situación, es importante tener bien en claro los niveles de entrada. Y para eso tenemos el cobre, el contrato de diciembre, voy a moverlo para acá, y ahí estamos. A mí me gustaba mucho el nivel de hoy día de hecho ahí habría algún par de ventas, precisamente en esta zona de resistencia actual, eh, por algo bien sencillo, porque dejé un stop loss sobre los niveles de 3,1150, $3 con 11.50 o 12 centavos la libra, porque creo que podría tener algún espacio para subir más, pero no mucho más. Yo lo veo a lo máximo los $3 con 11, con 12 centavos. Ahora, si llega a haber una huelga importante de un par de minería importante en Chile, obviamente que el cobre podría empezar a subir y ahí con ese escenario tratar de salir lo antes posible. Pero para mí los niveles que alcanzó hoy día como resistencia son muy atractivos para privilegiar ventas por algo muy sencillo, porque el cobre para mí sigue estando en niveles que no debiera estar. Hay menor producción, perdón, hay menores inventarios en el mundo. China está de festivo, China tiene estos días de feriados, si no me equivoco, hasta el día jueves o viernes, pero debería ser, ya tuvo todos estos días feriados, y hoy día tuvo un impulso importante el cobre. Por lo tanto, China ya compró lo que ya se anticipó a las compras por los días festivos. Hay que recordar que China da mucha envidia la cantidad de días festivos que tienen, es impresionante. Pero ellos ya anticiparon esas compras, por lo tanto, me pareció muy extraño el alza del cobre de hoy, para mí no va muy alineada a los fundamentales más potentes, que es un incremento en los casos de COVID-19, de la segunda ola en Europa, de cómo están creciendo los casos en Estados Unidos, pero acá sí debe haber habido un poco de confianza después que Donald Trump, que también vamos a hablarlo ahora, posterior a esto, Donald Trump terminó con un comentario de que podría firmar ahora mismo, lo dijo en horas a primera hora del día de hoy, podría firmar un cheque de $1.200 semanales para apoyo a las personas que han sufrido con el COVID-19. Eso obviamente es algo que favorece a los activos ligados a la actividad económica, pero para mí sigue estando en niveles que no le encuentro mucha explicación, y yo sigo privilegiando posiciones vendedoras en niveles de resistencia importantes. De los 302, $304 la libra, 308 aproximadamente, 307, y los 3011, perdón, los 311, 312 son niveles de resistencia muy importantes, donde creo que debiera buscar apoyo, por eso que también hoy día estoy especulando que podría tener algún nuevo debilitamiento el precio del cobre. A ver si hay más preguntas. El oro está raro y fome, ¿cómo lo ven? Ya, Sebastián, vamos a pasar al oro cuando hablemos de las elecciones de Estados Unidos y ahí comentamos del oro. ¿Qué pasaría si el Banco Central vende dólares? Si vende dólares, lo que estaría haciendo es que estaría inyectando dólares al mercado, y esa inyección de dólares genera caídas en la cotización del dólar frente al peso chileno. Debido a que inyecta con dólares, implica de que hay más dólares circulando, que es precisamente lo que pasó días posteriores al 18 de octubre del año pasado, cuando el dólar se disparó, tuvo que salir con una política monetaria que era precisamente de una venta de divisa, en este caso de dólares. A ver, ese paquete de 3.000, se dice que tendría un paquete de 3.000 millones, se dice que tendría un paquete de 3.000 millones de dólares, que ya está, es que Pablo, eso lo ha anunciado el Banco Central ya viene varios meses anunciándolo, y todos los meses lo ha cumplido o estaba muy cerca de cumplirlo. Es algo que está bien internalizado por el mercado. Si no fuera por esa venta de dólares, probablemente tendríamos un dólar en niveles mucho más elevados frente al peso chileno, pero es algo que el mercado ya lo tiene descontado, y de hecho lo anunció el último día de septiembre, para octubre. Por lo tanto, es algo que el mercado hoy en día no sería una sorpresa. Perfecto. Ok, y aquí hay un comentario sobre Sokimich, bastante extenso, así que estoy aprovechando de leerlo. Por la demanda de litio, bueno, después ahí podemos comentar después, William, porque está bien extenso el comentario, que después lo voy a leer con mayor preocupación.
Perfecto. Vamos a las elecciones de Estados Unidos, que son otras elecciones muy importantes que se vienen de cara a las próximas semanas. De hecho, son las elecciones del país considerado más importante en el mundo, la gigante economía del mundo. Ahora, ¿qué se viene con estas elecciones presidenciales? Es el evento político del año, sin lugar a dudas, y el 3 de noviembre se va a vivir esta nueva elección. ¿Quiénes son los protagonistas? Donald Trump y Joe Biden. Dos candidatos, uno de ellos presidente actual, por supuesto, que representan a los republicanos y a los demócratas, respectivamente. Donald Trump viene con primero, no viene siendo favorito en las encuestas, como ya es habitual para él. La vez pasada contra Hillary Clinton tampoco era el favorito. Quizás estaba mucho más, el margen de la encuesta no estaba tan extenso, no había un gap tan amplio, pero no era el favorito para ganar. Y sin ir más lejos, Donald Trump no sacó la mayoría de los votos por personas, sino que ganó por el sistema de elecciones que tiene Estados Unidos, que cada estado tiene un número de votos, y gracias a eso fue que ganó, no por haber tenido la mayoría de votos en Estados Unidos. Es uno de los países que sigue con esta dinámica bastante obsoleta. Antes se utilizaba en un país como Estados Unidos, que es tan grande, se utilizaba porque se reunían la cantidad de votos por estados, ahí sabía quién había ganado y un representante llevaba ese número de votos a Washington y decía, bueno, yo vengo de la Florida, vengo de Florida y tengo, estos son los votos que está dando el Estado. Después venía alguien de Nueva York, bueno, yo vengo de Nueva York, estos son y así sucesivamente. Algo que hoy en día ya queda bastante obsoleto con toda la tecnología que hay, creo que podría perfectamente hacer un cambio, es un tema para conversar en otra ocasión. Un poco de historia. ¿Qué pasó con la elección de Donald Trump? El día que salió electo Donald Trump fue mucha incertidumbre, ya que venía con discursos extremadamente potentes, atacando a los mexicanos, diciendo que iba a ser un muro con México, donde donde los mexicanos iban a hacer ese muro, él no iba a hacer nada de ese muro. Dijo que se iban a ir todos los inmigrantes y que todas las empresas, las compañías estadounidenses que estuvieran en el exterior, iban a volver a Estados Unidos para generar impuestos para Estados Unidos y que iba a ser a América, comillas, a Estados Unidos, grande nuevamente. ¿No? No me gusta cuando hablan de América por Estados Unidos, América es un continente. Pero bueno, eso generó temor en un momento, pero después en su discurso fue extremadamente pacífico. Siguió obviamente diciendo que iban a levantar este muro con México, pero fue muy pacífico y de hecho dijo que iba a tomar todas las medidas para que Estados Unidos creciera, para que recuperara un sitial de liderazgo en el mundo frente a China, y que iba a hacer todo lo posible para que Estados Unidos siguiera creciendo como economía. Adivinen, eso le encanta obviamente al estadounidense. El estadounidense es bien patriota y obviamente que un presidente le diga que va a ser Estados Unidos grande nuevamente y que van a ser protagonistas y que va a haber gasto fiscal y que va a haber muchos escenarios de crecimiento, fue algo que al mercado también le gustó. Y acá tenemos cómo el S&P 500, por ejemplo, reaccionó el día de la elección, al día siguiente, una semana, un mes y un trimestre después. Después de un trimestre, el S&P 500 había subido cerca de un 8%. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar también se apreció, porque una economía que crece, su moneda también se aprecia, y el dólar llegó a subir hasta un mes después cerca de un 3,4%, y después a un trimestre estaba cerca del 2,5%, pero el dólar sí se había apreciado posterior a las elecciones. Y el oro, obviamente, con una bolsa subiendo y un dólar subiendo, al oro no le quedó mucho más remedio que bajar. Las expectativas eran muy favorables, el oro actuaba como activo refugio en ese momento muy fuerte, por lo tanto, si las expectativas eran favorables, el oro tendía a desvalorarse. ¿Qué cambia hoy con respecto al escenario de la elección de hace 4 años atrás? Cambia algo muy importante, que hoy en día, independiente de las promesas de crecimiento, ya sea de Donald Trump o de Joe Biden, lo importante es cuánto estímulo decida o quiera dar cada candidato. Eso va a cambiar el panorama en dos situaciones claves. El S&P, si es que los candidatos prometen el oro y el moro, prometen que van a dar unos estímulos gigantescos y van a seguir apoyando la economía,
todo lo que sea necesario, el S&P debiera tender a subir, sin lugar a dudas. Pero el dólar no debiera subir por un crecimiento de la economía estadounidense. Debiera haberse debilitado, porque lo que estaría haciendo el nuevo presidente de Estados Unidos es apoyar una mayor cantidad de estímulo que sea fiscal. Por lo tanto, mayor cantidad de dólares que salga a la gente, que vaya directamente a la gente. Eso implica que hay mucho dólar circulando, y cuando hay mucho dólar circulando, el dólar se deprecia, o la moneda que sea se deprecia. Por lo tanto, sería el único escenario, o sea, uno de los dos escenarios que debiera cambiar de cara a esta elección frente a la elección anterior. Y ojo, que los dos candidatos están muy alineados a dar estímulos fiscales. Donald Trump hizo unos comentarios anoche que dijo que ellos pensaban dar un estímulo menor al que quiere la presidenta de la Cámara de Representantes, que es Nancy Pelosi. Querían dar un estímulo menor por parte de la Casa Blanca, y dijo que iba a congelar las negociaciones, que ordenó a los republicanos que congelaran las negociaciones con los demócratas hasta después de las elecciones. ¿Ok? ¿Qué generó eso? Generó un fuerte impulso del dólar, porque ya se están acabando las negociaciones por estímulo. El dólar tuvo un impulso importantísimo y las bolsas cayeron fuertemente en la tarde de ayer, previo, una hora cerca antes de que cerrara Wall Street. ¿Qué pasó después? Después se recuperó todo, especialmente en horas de la madrugada, en horas de la noche y madrugada de hoy, debido a que después Donald Trump dijo de que estaba listo para firmar un cheque por $1.200 para cada persona semanal, si es que los demócratas aceptaban eso. Por lo tanto, se dio vuelta de su idea en menos de 12 horas y generó mucho revuelo para el mercado. Ahí debo decir que no tuvo una muy buena pasada debido a este cambio en el discurso de Donald Trump. Así que no hay que contar solo las buenas, también las malas. Pero con el escenario que estamos viviendo hoy en día, probablemente van a prometer mayor cantidad de estímulos, porque a la gente le gustan los estímulos. Para que estamos con cosas. Si es que los que van a votar por él, probablemente los que están más indecisos van a votar por el que le esté prometiendo mayor cantidad de estímulos. Y eso va a ser un arma que van a utilizar, sin lugar a dudas, de cara a las elecciones. Por lo tanto, el dólar no debiera tender a subir, debiera tender a bajar con la condición actual en medio de una pandemia mundial. Y si el dólar baja, el oro se ha visto impulsado. También debiera tender a mostrar un rendimiento contrario, mostrar un mayor impulso, porque si el dólar se debilita, hemos visto una correlación negativa muy importante entre el oro y el dólar. Por lo tanto, debiéramos empezar a ver un oro más fortalecido a medida que nos acerquemos a las elecciones y que efectivamente las promesas de Donald Trump y de Joe Biden vayan alineados a una mayor cantidad de estímulos. Acá pueden revisar el plan económico que tiene cada uno de ellos en blog.capitalia.com de forma bastante breve, y cómo van las encuestas. Y acá sí que hay preocupación por parte del equipo de Donald Trump. Tenemos que para ganar necesitan 270 puntos. Joe Biden estaría teniendo 337 y Donald Trump 201. 337 Biden, 201 Donald Trump. Esto es sacado al 1 de octubre, o sea, hace muy pocos días atrás. Por lo tanto, y más o menos ha sido una tónica de los últimos meses. A comienzos de año, cuando la pandemia recién estaba dando algunos indicios, vimos a Donald Trump con incluso una ligera ventaja por momentos, pero eso ya quedó en el pasado. Hay que ver cómo se toma el mercado de que Donald Trump se haya recuperado tan rápido del COVID-19. Muchos cuestionan de que efectivamente estuvo enfermo. Puede ser una estrategia, uno nunca sabe, y en verdad que ya hoy en día no creo que nos sorprendería mucho alguna actual estrategia con este escenario, pero lo importante es que de momento todo apunta a que ganaría Joe Biden. Insisto, todo apunta a que ganaría Joe Biden. Hay que recordar el año pasado que todo apuntaba a que ganaba Hillary Clinton y terminó ganando Donald Trump en la elección pasada. Muy atentos a, obviamente, los comentarios que tengan los dos candidatos, especialmente el 15 de octubre. El 15 de octubre es el segundo, se fue el nombre, es la segunda tanda en que tienen que discutir entre ellos dos. Debate, se ha ido el nombre. El segundo debate electoral entre Donald Trump y
o presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. En este segundo debate esperamos mucho, creo yo, que sean que vayan más al grano con sus propuestas y que no sea como el primer debate donde lo único que hicieron fueron atacarse mutuamente. Parecía una pelea de kindergarten. Esperemos que sean mucho más directos en cuáles van a ser sus programas, de cómo quieren sacar a la economía estadounidense adelante y que sean claros en cuáles van a ser los estímulos que ellos piensan dar, porque eso puede marcar la pauta de ver un dólar mucho más presionado o no tan poco presionado o incluso fortalecido de cara a lo que sean las elecciones del 3 de noviembre. ¿Qué más? Algunas alternativas de trading con las elecciones. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas antes de... eligen elecciones por estado, exactamente, Héctor. Hola, me parece que su sistema electoral le ha dado estabilidad, no debería sufrir cambio. Ya sabemos que ha pasado en otros países donde se ha innovado, ejemplo Venezuela. Sí, buen comentario, Cristian. Es verdad, no es algo que sirva para todos, pero no sé, a veces como que uno, y muchos lo han dicho, que es un poco injusto que la mayoría de la población quiera que sea su presidente una persona y que por el sistema de votación salga otra persona. Solamente por eso, no es netamente un comentario, tampoco es algo que no nos deje dormir ni mucho menos. A ver, ¿qué pasa con Biden electo, quien anuncia el recorte de los créditos fiscales para las empresas? Ojo, que Joe Biden y los demócratas ahora están buscando mayor cantidad de estímulos y allí, obviamente, por la pandemia, han tenido que darse un poco vuelta chaqueta en lo que es su postura más conservadora, pero de todas maneras eso va a generar ruido. De hecho, los analistas internacionales, y algo que coincido mucho, hablan de que con Donald Trump la bolsa irá a subir, con Joe Biden también, pero con Trump deberá subir más que con Joe Biden. O sea que con los dos candidatos la bolsa va a verse favorecida, pero con uno de ellos más que con el otro. Y con ese sería con Donald Trump. Es algo de lo que se está comentando. La elección de Trump de cada noticia era un ajedrez moviendo las piezas, por ejemplo el COVID, cerrar el elástico la negociación de los estímulos con el Congreso, sí, va a venir mucha incertidumbre y todo. Hoy debate de vicepresidente, mire qué buen dato Rodrigo, un gran saludo Rodrigo, siempre ahí dando un dato muy importante. Hoy día también puede ser bastante clave y podría marcar ahí un poco la pauta, así que también a estar muy atentos. También William lo acaba de comentar, único debate de candidatos a vicepresidente en Estados Unidos, también vamos a estar por supuesto que muy atentos y se había olvidado comentárselo, así que gracias Rodrigo y William por recordármelo. Perfecto, ahí están con los comentarios hasta el momento. Veamos, por mientras, si tienen más preguntas, por supuesto, las pueden ir haciendo por el chat, las estoy leyendo todas, como pueden ver. Vamos con las alternativas que se podrían generar con respecto a la elección de Estados Unidos. Primero, lo que ya el mercado tiene más o menos claro, no es que vaya a pasar sí o sí, pero el mercado ya tiene más o menos claro, es que la bolsa en el mediano largo plazo deberá seguir subiendo. Acá es súper fácil decirlo, porque voy a poner un gráfico mensual, voy a alejarme a lo mínimo que pueda, y es cosa de ver, por ahí, no tanto, es cosa de ver cómo la bolsa siempre sube. O sea, no estaría descubriendo la pólvora con esto, pero sí de que debiera tender a mostrar un rendimiento más favorable, por lo menos en los próximos meses. ¿Y por qué? Porque deberán seguir con los estímulos, y los estímulos se están yendo en gran parte a la renta variable. Eso lo hemos visto, ¿ok? Ahora, algo importante que me gustaría analizar con los precios actuales que tienen estos índices. Primero, un techo muy importante en los 3.395 puntos. 3.395 puntos del S&P 500. ¿Y por qué muy importante? Y me alejo un segundo para que puedan ver lo siguiente. Fueron los máximos históricos justo previo a que la pandemia del coronavirus generara una oleada de ventas sin magnitud, que claramente no tiene mucha referencia actual del corto plazo. Es una oleada de ventas gigantesca. Intervino la Fed, importó después poco el mercado y siguió cayendo con mucha fuerza. Y después vino intervención mucho más fuerte de la Fed y el mercado empezó a recuperarse. Nivel clave, que ya pareciera estar rompiéndolo en la jornada de hoy y tratando de consolidarlo. No lo ha consolidado. Si es que mañana en la apertura de Wall Street, estamos hablando de las 9:30 de la mañana, abre sobre los 3.400 puntos, para mí ya es una consolidación. No antes que eso. Recuerden que el S&P que les mostramos es el S&P futuro, que lo llevamos obviamente a spot,
pero es el que está abierto durante todo el día, como el S&P 500, pero además abre durante horas de la noche y está abierto en horas de la madrugada y de la mañana previo a la apertura de Wall Street. Por lo tanto, es una ventaja porque uno puede operarlo durante más tiempo en el día, pero el volumen importante del mercado va a ingresar a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, así que 10:30 de la mañana, hora de Chile, 10:30 de Uruguay, 8:30 de Perú. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención si es que abre sobre los 3.400 puntos, primero que todo. Después, el siguiente nivel, 3.428, 3.430. Si llega a romper sobre estos niveles, tengo una convicción bien clara, no completa, obviamente que nunca hay que jugársela al 100% en términos de poner todos los huevos en la misma canasta, pero sí creo que una alternativa bien atractiva sería ir a buscar los máximos históricos. ¿Y por qué? Porque la pandemia no ha pasado aún y se necesitan estímulos. Jerome Powell dijo que no solamente la Fed tenía que hacer ese trabajo, sino que también necesitaba estímulos por parte del gobierno de Estados Unidos, presionando que en el Congreso, que los representantes mejor dicho, tengan ya una postura más clara y puedan llegar a un acuerdo. Por lo tanto, algún eventual anuncio que vaya alineado a nuevos estímulos va a ser favorable para la bolsa y debiera generar un impulso hasta la zona de máximos históricos. Técnicamente se está formando algo muy atractivo, que es un hombro cabeza a hombro. Y el hombro cabeza a hombro invertido, en esta ocasión, por supuesto, en este caso el ser invertido tiene implicancias alcistas. ¿Y qué es lo que se va a buscar? La amplitud de la cabeza, que vendría a estar aproximadamente por la zona de, adivinen, máximos históricos. Así que tendría algún potencial alcista el S&P 500, pero todo depende también de la evolución que tenga estos discursos de Donald Trump y de Joe Biden, que ojalá empiecen a destacar lo que va a ser la parte de estímulos por parte de ambos mandatarios de cara a las elecciones, ya que eso puede darle algún envión adicional. ¿Qué cosa podría hacer caer a la bolsa? Por ejemplo, un deterioro en la salud de Donald Trump. Vimos cómo se vio afectado el mercado cuando se conoció que ya había dado positivo para COVID-19, tuvo una caída importante que fue el día viernes, como se puede apreciar. Fue una caída que obviamente porque los mercados se asustaron por este escenario y nuevamente podría generar alguna situación anómala. ¿Qué más podría hacer caer a la bolsa? Podría hacer caer a la bolsa que Donald Trump sea muy firme en la postura que no van a negociar con los demócratas hasta después de las elecciones. Son las dos situaciones que podrían generar alguna caída en la renta variable en el corto plazo. Si nos vamos a los fundamentos de lo que debiera pasar con un nuevo presidente o una reelección de Donald Trump, ambos deberán seguir generando estímulos y eso deberá ser favorable, especialmente para el mes de noviembre, para la bolsa estadounidense. Dólar index. Ante el dólar index, veamos si hay más preguntas. ¿Cuáles serían los posibles efectos en Chile? Lo vamos a ver con el dólar ahora, Cristian. Los estímulos y bolsa arriba, baja el oro, help con el oro. Ahora vamos en un segundo con el oro, Sebastián, no te preocupes. Vamos con el dólar index. El dólar index, obviamente, hoy día mostró un deterioro en su cotización. Voy a hacer mucho zoom. Fíjense la vela de ayer, muy alcista, un azul bien importante, donde incluso estaba haciendo una especie envolvente que podría haber generado algún impulso mayor. Y fue precisamente porque Donald Trump dijo, ok, no vamos a negociar con los demócratas hasta después de las elecciones. ¿Qué implica eso? Que se cortan los estímulos de aquí por lo menos hasta el 3 de noviembre o al 4 después de las elecciones, dijo. Y después dice que está dispuesto a dar un cheque de $1.200. Bueno, ahí lamentablemente estás preocupado por el oro, Sebastián. Yo estaba operando la plata con Donald Trump y me fue muy bien y después me fue bastante mal por culpa gracias a Trump y por culpa de Trump. Bueno, hay que estar, obviamente, así es el trading. Lo bueno, lo importante es siempre tener un stop loss. Si no, créanme que no tendría esta cara en este momento. Fuerte impulso. Yo sé que a algunos no les gusta utilizar, pero yo siempre voy a defender el uso de stop loss. Fuerte impulso durante la jornada de ayer precisamente, y después esta caída. Ahora, ¿qué irá a pasar en el corto plazo? Donald Trump, ¿qué va a decir? ¿Va a seguir apoyando la postura de que no van a haber negociaciones? ¿O va a negociar y decir, bueno, lleguemos a un acuerdo de último minuto para que se vea que yo soy el salvador y así poder obtener votos?
me inclino más por la segunda. Yo creo que podría tratar de dársela de superhéroe y de generar una buena imagen por parte de él. Y eso debiera implicar alguna depreciación del dólar. Están niveles bien interesantes, de todas maneras. Traía esta directriz alcista que está casi respetando, tuvo una pequeña caída adicional, pero de todas maneras no ha sido una caída muy fuerte, no trató de romperlo, no lo consiguió, por lo tanto no se concretó esta ruptura. Por lo tanto, ¿dónde yo entraría con alternativas de venta? Pensando en que el dólar debiera depreciarse con más estímulos. Entraría bajo los 93,30 puntos, ¿ok? Bajo los 23,30 puntos recién entraría con posiciones vendedoras. También pensando en que se podría empezar a hacer esta pequeña directriz bajista. Pero si es que Donald Trump no da señales de amigarse mucho para alcanzar un acuerdo en las negociaciones y hace todo lo contrario y dice que no van a haber negociaciones, y lo reitera nuevamente, hasta después de las elecciones, no me cabe ninguna duda que el dólar podría ir a los 94,25 y 94,75. Acá el técnico ha estado funcionando bastante bien y si se dan cuenta, los niveles que tiene, que alcanzó ayer el dólar index como máximos son muy similares a los máximos que alcanzó en agosto. Por lo tanto, sobre los 93,87, 93,90 podría mostrar algún impulso mayor. Bajo los 93,30 debiera generarse algún debilitamiento. Hay que ser más técnicos. Las operaciones pendientes son bien interesantes y especialmente ahora que cualquier tuit de Donald Trump puede generar o saltos o caídas importantes en la cotización del dólar y en distintos activos. Vamos con el oro, ahí para que Sebastián ya vamos a ver la cotización del oro que tanto está esperando. El oro se movió muy poco hoy día, lamentablemente, a diferencia de la plata, que fue muy fuerte. A ver, vamos a ver levemente aquí la plata, una pequeña comparación. La plata pega y paga fuerte. Esa caída ayer fue brutal. Se ve poco, pero estamos hablando de cerca de un 15%. Y el impulso igual después fue bien importante. Bueno, cosas que más. Acá, el oro. En el oro tenemos niveles muy atractivos. Los $1.900, y entre los 1920 y $1.900, para mí son una zona técnica importantísima. Mientras no rompa los 1920 al alza, yo voy a seguir privilegiando posiciones vendedoras en el oro. ¿Hasta qué zona? 1848, 1860 aproximadamente. Todos estos niveles, ¿ok? Esa es una zona de soporte que podría ir a buscar mientras no rompa los 1990 y especialmente hoy que fue a buscar los 1900 como techo y que nuevamente cayó. Creo que el oro puede caer un poco más ante algún impulso mayor, por eso que muy atento a la zona de 1860 y 1848, zona importantísima para el oro, donde creo que debiera venir algún repunte adicional. Y si eso lo comparamos con el dólar index, esto estaría implicando que el dólar index puede seguir con alzas en el corto plazo, que para mí no estaría escapándose de la lógica, alguna alza adicional por la incertidumbre de que Donald Trump aún está con COVID-19, no se sabe si es que va a poder asistir aún al 15 de octubre al plebiscito, es decir, a esta nuevo enfrentamiento con Joe Biden, a este nuevo debate, y tampoco hay mucha claridad con lo que pase con Donald Trump en términos de decir, ok, y lleguemos a un acuerdo con los demócratas, aún no hay nada de eso. Por lo tanto, me hace lógica que tenga algún impulso adicional el dólar, lo que generaría una caída adicional para el oro. Pero para mí, entre los 1848 y 1860 dólares, son niveles muy atractivos de compra para el oro, pensando en lo que debiera pasar de cara a las próximas semanas, especialmente con, y pensémoslo de forma bien sencilla, alguien que quiera ser presidente de Estados Unidos, digamos que quien quiere ser reelecto como Donald Trump o el candidato a nuevo presidente como Joe Biden, a ninguno de los dos le conviene que va a frenar los estímulos fiscales, bajo ningún punto de vista. O sea, eso nos genera votos, no es popular. Y si quieren ganar una elección, tienen que ser lo más popular y lo que más votos genere. Por lo tanto, perfectamente podríamos ya desde el 15, que va a ser ya este nuevo debate, en adelante, del 15 de octubre hasta el 3 de noviembre,
ya podríamos empezar de nuevo con un debilitamiento del dólar por las promesas de un mayor estímulo, lo que podría generar un mayor avance para el oro. En el corto plazo, creo que tiene espacio para ir a buscar los 1848, 1860 como zonas de soporte. Y finalmente, el euro dólar, niveles bien interesantes. Para mí los 1,1770 eran claves, era una zona de resistencia muy importante. La rompió, pero fue a buscar otro nivel importante, el 1,18, un nivel psicológico, ¿ok? Fue a buscar los 1,18 y trata de mantener esta directriz bajista no muy clara, muy similar al dólar index, que trató de romper a la baja, era una directriz alcista en el dólar index, que está acá. En este caso el eurodólar es bajista, trató de romperlo, no lo confirmó, de nuevo fue a buscar esos niveles hoy día y también pareciera que no quiere confirmar esa ruptura. Por lo menos está sirviendo el techo de los 1,18, que es un nivel importante. Mientras se mantenga bajo los 1,18, creo que podría ir a buscar los 1,17, 1,16, 100. Por lo mismo que les comenté antes, podríamos seguir viendo algún impulso del dólar en el corto plazo, pensando de aquí a una semana más, por ejemplo. Y eso podría llevar perfectamente al euro dólar hasta los 1,17, 1,1690 o incluso 1,16,100. Pero ya desde mediados de mes, pensando en que faltarían 2 semanas y fracción para las elecciones de Estados Unidos, ya creo que podríamos empezar a ver nuevas alternativas de compra en el euro contra el dólar. Y en base a eso, voy a poner los niveles que a mí más me gustan para comprar euro dólar. Primero, los 1,17, 1,1690 y después los 1,16,100. Son las dos zonas donde yo empezaría a privilegiar posiciones compradoras pensando en que debiera venir un debilitamiento del dólar ya posterior a las elecciones, pensando en que hoy en día lo que van a querer hacer es prometer estímulos y no lo contrario, ya que la economía necesita estímulos mientras aún no esté la vacuna. Vamos a leer algunas preguntas. No se escucha, no, solamente una persona. No, se escucha bien, Daniel, debe ser algún problema tuyo. Bueno, si no escuchas claramente, probablemente no me escuchaste ahora. Lo amenazó en el debate, sí, bueno, se amenazaron entre los dos en el debate. Por fundamentales también debiera caer. Esta ayuda y estímulo hacen que baje. Estamos hablando ahí del dólar, me imagino, ¿verdad, Sebastián? Sí, me puedes comentar. Perfecto, Daniel, qué bueno que lo solucionaste. La amenazó en el debate. ¿Y qué va a hacer si Trump desconoce el resultado? Ah, ya, perfecto. Lo amenazó en el debate. Y si va a la justicia, se muere el conteo de la votación por correo. Me gusta echarle pelo a la sopa. Sí, en ese sentido, perfecto, Héctor, me encantan ese tipo de preguntas, que sean más de escenarios que pueden pasar, pero que son más extremos. Eso es incertidumbre pura. Y hoy en día, la incertidumbre que está generando Estados Unidos está generando alzas del dólar. ¿Y por qué? ¿Por qué uno podría decir eso? Si es que la incertidumbre de un país genera que la moneda se debilite. Sí, en un escenario normal, pero hoy en día esa incertidumbre implicaría de que de momento estaríamos sin estímulos, estaríamos con Estados Unidos sin claridad de quién es el presidente, por lo tanto no habría claridad de quién tiene que tomar el rumbo. Siguen Donald Trump va a seguir hasta enero, obviamente, porque ahí es cuando se hace el cambio de mando, pero habría mucha incertidumbre con respecto a lo que debiera pasar, por lo menos en ese corto plazo. Y eso irá a generar una apreciación del dólar, una caída del oro y obviamente una corrección para la bolsa. Y el euro dólar debiera tender a bajar. A ver. Me preguntan, solo la ignorancia, ¿cómo conversa la sugerencia de compra en niveles de 1848 versus la sugerencia de compra en el informe diario? Este informe diario se refiere a opciones de compra-venta dentro del día. Perdón. Buena pregunta, Luis. Esta es una visión pensando en las elecciones, ¿ok? Pensando en que para las elecciones, que son el 3 de noviembre, falta poquito menos de un mes, por lo tanto pensando en casi un mes de cara a lo que vuelva a pasar. Ahora, en el informe diario y también en el WhatsApp que se envió hoy día, es que mientras esté bajo los 1920 podría seguir cayendo, pero que las compras son muy atractivas sobre los 1920 e incluso sobre los 1900 hasta los 1920, porque eso es apoyado en el técnico de corto plazo. El oro se puede mover, veamos cuánto se mueve el oro en promedio en los últimos 10 días, para eso vamos a utilizar, perdón, los 14 días.
Vamos a utilizar el ATR y vamos a ver que se mueve promedio en gráfico diario cerca de 26 dólares diarios. Imagínense, son 26 dólares de promedio que se mueve en los últimos 14 días. Por lo tanto, perfectamente rompiendo los 1900 puede buscar los 1920. Y ojo que un 0,1 en el oro, estamos hablando de 10 contratos. Por lo tanto, esos 20 dólares se transforman en 200 dólares, ya sea de ganancia o de pérdida, obviamente. Por eso es que hay que prestar mucha atención a las temporalidades y a las alternativas que con la ruptura de niveles técnicos. Acá es una visión más fundamental de lo que podría pasar de cara a las elecciones, donde creo que podría caer hasta estos niveles de 1860, 1847. Obviamente que queda invalidado si es que llega a romper los 1920. Una ruptura de 1920 sería completamente alcista, porque los máximos dejarían de ser decrecientes. Fíjense estos máximos. Estos máximos son decrecientes, primero, 1, 2, 3, 4, 5 decrecientes. Segundo, podemos trazar una directriz bajista entre los mayores máximos que tenemos. Por lo tanto, tenemos una directriz bajista y una tendencia bajista, donde se rompería con una ruptura de los 1920. Por eso es que las compras son recomendadas sobre los 1920. Ahora estoy poniendo un escenario de que vaya a buscar la parte baja. Es solamente eso, Luis, para que quede un poco más claro. Oro, la pregunta era por el oro, Sebastián, la pregunta sobre, tengo que buscar uno, por fundamentales, sobre, ya, por fundamentales también debiera caer. A ver, por fundamentales, lo que debiera suceder con las elecciones es que hayan promesas de estímulos, y la promesa de estímulos es positiva para el oro. ¿Y por qué? Por dos cosas. Uno, porque los estímulos generan que haya mucho dólar circulando. Al haber mucho dólar circulando, genera que el dólar se deprecia, por lo tanto, si tú tienes un dólar, vas a poder comprar menos con ese dólar que antes. En base a eso, el precio de los activos dolarizados sube para que el final, la ganancia final, sea equitativa con la desvaloración, con la devaluación que tuvo la moneda o depreciación que tuvo la moneda. Eso por un lado. Lo segundo es que cuando hay mucha política expansiva tratando de apoyar a la economía, tienden a bajar las tasas de intereses, en Estados Unidos están entre 0 y 0,25%, y también el rendimiento de los bonos del tesoro. Por lo tanto, el oro se hace más atractivo que el bono del tesoro y que el dólar como activo de refugio. ¿Y por qué? Porque el dólar está cayendo y porque los bonos del tesoro incluso hasta pagan un porcentaje de rentabilidad menor a lo que es la inflación. Por lo tanto, no se hace atractivo. Y también el oro tiende a mostrar una apreciación. Eso con estímulos fuertes. Por lo tanto, es lo que debiera pasar un oro impulsado con fuertes estímulos. Ahora, como les comentaba anteriormente, para eso hay que esperar primero lo que se venga en el próximo debate, ya que aún existe incertidumbre, aún estamos viendo un escenario donde la salud de Donald Trump está siendo monitoreada, si bien ya al parecer estaría sin muchos problemas, pero de todas maneras puede pasar alguna situación en los próximos días. Pero lo más importante son las negociaciones con Pelosi, con la presidenta de lo que es la Cámara de Representantes, que es demócrata. Esas negociaciones que tengan los demócratas con los republicanos, si es que se sigue estirando este chicle hasta que ya no dé más y que efectivamente no se den nuevos estímulos, por lo menos ante las elecciones, eso debiera tender a hacer subir al dólar y caer al oro, ¿ya? Los fundamentos son pensando que cuando ya estemos cerca o a 2 semanas y fracción de las elecciones, debiéramos empezar a ver que estén preocupados de dar estímulos y de prometer una cantidad de estímulo importante. Y eso debería generar una caída del dólar y un impulso para el oro. No sé si por allí quedó un poco más claro. Perfecto. Ahí, a ver, vamos. Perfecto, gracias, Super Sebastián. Y vamos a ver la última pregunta, si es que no hay más, obviamente. Euro dólar comprado, seguiría aguantando días más. ¿Qué te hacía para entrar 1,7860? Los 1,7860 como compra a mí me gustan porque estaría tratando de consolidar la ruptura de esta directriz bajista. Ahora, el gran problema es que si vuelve a meterse en esta directriz, y especialmente si ya baja de los 1,1750. No sé dónde tendrás tu stop loss, Sebastián, pero yo te aconsejo cortar esa eventual pérdida bajo los 1,1750, porque eso ya podría darle espacio hasta el 1,1690, 1,17. Y si quieres seguir especulando al alza, mejor cortar la pérdida en ese nivel y volver a comprar en un siguiente nivel de soporte. Eso es lo que yo te recomiendo.
en ninguna parte. Bueno, o sea, a muchos no les gusta utilizar stop loss, yo siempre lo voy a recomendar, siempre, siempre. De hecho, me ayudó bastante con los movimientos que tuvo la plata durante ayer la tarde y anoche. Bueno, pues eso con el webinar de hoy. Espero que sirva para la toma de decisiones de cara a estas dos elecciones importantes que se vienen en Chile y en Estados Unidos. Vimos hartos activos interesantes y obviamente los invito a que entren a blog.cafeteria.com y vean todo el material que tenemos disponible para lo que es esto precisamente que se viene en estas próximas semanas, el plebiscito y la elección de Estados Unidos, y también a que vayan viendo el calendario de webinars que tenemos y por supuesto que los informes que estamos subiendo semanalmente, como las claves de la semana, las 5 claves diarias y también lo que son los informes de contingencia. Falta mi pregunta, dice Héctor. Bueno, a ver, Héctor, ¿dónde está tu pregunta? Que ya se me perdió bastante. Ahí está. Bueno, estaba casi pidiendo, vamos con la última pregunta, Héctor, no te preocupes. Como siempre das mucho aporte, no hay problema. Respecto al euro, ¿está latente la opción de estímulo del Banco Central Europeo? Ah, sí, perfecto. Buena pregunta, Héctor. Está latente. El tema es que los estímulos de Estados Unidos van a mover la aguja, sí o sí. Lo de Europa puede generar algún movimiento de muy corto plazo, pero lo de Estados Unidos, en cuanto al estímulo que tiene fiscal y monetario frente a Europa, es abismal la diferencia. Y es por eso que lo que mueve la aguja para el euro dólar especialmente está dado más que nada por el lado del dólar. Pero obviamente un anuncio de estímulo debiera generar una caída del euro frente al dólar, algo que se ha anticipado, pero no de forma muy clara. Así que el mercado no lo ha estado descontando de forma muy fuerte, pero tampoco han sido claros en algún anuncio. Hay que esperar próximas intervenciones de Christine Lagarde, que de hecho esta semana habló 2 veces, e insisto, no fue muy clara con respecto a eso. Está siguiendo un poco el camino de Mario Draghi, que tampoco era muy claro con respecto a los cambios de política monetaria. Ahí sí, Héctor, para que no te enojes. Ya, espero que tengan una excelente tarde y por supuesto que nos encontramos en una nueva ocasión. Que esté muy bien. Hasta luego.